Eddie Woolsey con nosotros, ya nos ministró algo en la música y tiene una palabra también para la iglesia esta tarde, así es que vamos a recibirlo con un cariñoso aplauso, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, familia, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí. Por alguna razón, Dios me ha permitido conocer sus pastores antes de que los conozcan ustedes. Antes de que vinieran Alex y Pati hace algunos años, ya los conocía yo desde Mexicali. Antes de que viniera Miguel Atondo, ya lo conocía yo también desde Mexicali. Antes de que estuviera pastoreando Jorge Castro, ya lo conocía yo también. Antes de que viniera Jorge Carpinteiro, ya lo conocía yo también. Y no sé por qué, pero eso es algo que me ha ocurrido respecto de esta congregación. Estoy muy contento esta tercera vez de venir a visitarlos. Estoy muy inspirado de ver lo que Dios está haciendo con ustedes como iglesia. Quiero felicitar mucho al pastor Jorge Carpinteiro por la visión que Dios le ha dado y cómo el Señor lo está respaldando. De veras que ayer me sentí muy inspirado de ver la propiedad, de andar caminando por ahí por los lugares. También trabajé, puse piedras ahí en los escalones que van a colar esta semana. Entonces subimos una tabla así grandota que la iba a subir yo solo, pero les di chance que me ayudaran otros. De veras estoy muy contento. Le agradezco mucho a Benji y Cintia por recibirme en su casa. Me dieron la mejor parte de su casa, la nuevecita. Muchas gracias por eso. Y de veras un placer, y gracias Jorge por recibirme. Me gustaría decirles que estamos en Mazatlán, Sinaloa, la iglesia que plantamos hace 20 años. Ahí estamos dirigiéndola, mi esposa, mi hijo y yo estamos viviendo ahí, y Dios está siendo muy bueno ayudándonos en ese trabajo. No traigo CDs, hay algunas personas que me han estado preguntando, que como que no estoy muy dedicado ahorita al asunto de la música. De hecho me agarraron en curva en las dos canciones de hace un momento. Pero si alguno de ustedes está interesado, pues toda la música que hemos hecho está en YouTube, en mi canal. También está por ahí en Spotify o en algunas de las otras plataformas digitales, y usted pudiera escucharlo. Antes de compartirle la palabra, me gustaría compartir con usted una canción. ¿Puedo hacerlo? ¿Me va a seguir la onda? Esta canción se llama Tú eres Dios. Va a estar la letra ahí en la pantalla. Se trata de que Dios está en su trono, ¿verdad? Él es Dios, Él es Rey. Su posición no está en riesgo. Nosotros podemos confiar en Él, que Él tiene el control de todas las cosas. Y lo que el Señor está haciendo envuelve a jóvenes y a viejos. Diga conmigo, a jóvenes y a viejos. Así que de acuerdo con Jorge cuando dice, hey, también es para los grandes. Así que póngase de pie conmigo, y esta canción la vamos a cantar. Hay que subirle porque no escucho bien la pista aquí. Ándale. Ha caído tu gloria, se han abierto los cielos. Música. Se establece tu reino, Señor. Tú gobiernas. Las naciones te adoran, multitudes se postran, proclamando tu gran salvación. Tú gobiernas. ¿Alguien que cree que Dios gobierna? Vamos a darle un aplauso fuerte a Él, vamos. Te aplaudimos, Dios. Vamos a aplaudir arriba aquí. El coro dice así: tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey. Jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Ha caído tu gloria, ha caído tu gloria. Se han abierto los cielos, se establece tu reino, Señor. Tú gobiernas. Las naciones te adoran, multitudes se postran, proclamando tu gran salvación. Tú gobiernas. Tú gobiernas. Dígale, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Rey.
levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Tú eres Dios, dígalo, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Rey. Jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. A ver, de un grito de júbilo, se escucha caer tu lluvia, se escucha caer tu lluvia, se escucha caer tu lluvia, se escucha caer tu lluvia. Tú eres Dios, tú eres jóvenes y viejos, jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Tú eres Dios, tú eres Rey. Jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. ¿Cuántos quieren que la lluvia de Dios caiga en South Bend, Indiana? Levante sus dos manos en alto y dígale: Dios mío, queremos más de ti. Queremos de tu gracia sobre nuestra vida. Queremos tu poder, tu amor, tu bondad, el fluir de tu espíritu en nosotros. Queremos, Señor, conocerte, amarte, servirte. Queremos dar lo mejor de nosotros para tu gloria y tu honra. Padre, estamos dispuestos a que tu palabra venga a cambiarnos. Estamos dispuestos a que tu palabra venga a confrontarnos. Estamos dispuestos a que tu palabra venga a sanarnos, a abrirnos los ojos, a guiarnos, a alimentarnos. Y así, con sus manos levantadas, dígale: háblame al corazón, Señor. Habla a mi corazón en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Antes de tomar su lugar, denle un abrazo al que está a su lado. Dígale: qué guapo amaneciste. A ver, dígale: te ves increíble esta mañana. Y luego ya tomamos nuestro lugar. ¿La ponemos de una vez? ¿Pasamos? Muy bien, esta mañana quiero compartirle acerca de algo que considero muy importante, y es acerca de cómo usted y yo podemos pasar de la tristeza al gozo. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? De la tristeza al gozo. Y hay un fragmento en la escritura que vamos a utilizar. Generalmente se usa para hablar en el domingo de resurrección. Es acerca de los discípulos que iban camino a Emaús. Y dice así, Lucas 24, versículos 13 al 35, dice de la siguiente manera. Dice: dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Te lo imaginas? Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó:
¿Qué cosas? Interesante, ¿no? Ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y eso no es lo peor, casi agregan. Esto es lo peor, verso 21, según ellos. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han mostrado a unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero Él, ¿qué? Desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es una historia que inicia con tristeza, pero termina con gozo. Estos dos hombres iban caminando lejos de Jerusalén a una comunidad llamada Emaús, y ellos iban tan tristes que se les reflejaba en lo que ellos iban platicando. Pero esta historia termina con gozo, tal como ocurre cuando Dios interviene en la vida del ser humano. Aunque las historias empiecen con tristeza, pueden terminar con gozo. Así que si tú estás viviendo una historia triste últimamente, en alguna situación en tu vida, matrimonial, personal, de salud o económica, esta historia que empezó triste, cuando el Señor interviene, puede terminar con un gran gozo para ti. Aquí encontramos a dos discípulos de Jesús que estaban muy tristes, sí, por la muerte de un buen amigo, pero estaban más tristes todavía por la decepción, porque las cosas no terminaron como a ellos les hubiera gustado, como ellos lo esperaban. No estoy inventando nada, ellos lo dijeron de esta manera. Lucas 24:21, ahí va a estar, dice: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Nosotros esperábamos. La muerte de Jesús frustró mucho a estos discípulos, porque ellos sintieron que Jesús sería como una especie de guerrillero que se iba a levantar contra los romanos y le iba a dar a Israel independencia económica, política y social, y no fue así. Ellos se imaginaron a Jesús como una especie de subcomandante Marcos que iba a levantar una guerra civil en contra de los romanos. Estaban hartos de las cruces, estaban hartos del ejército, estaban hartos de la opresión, estaban hartos de sentir que les tenían el pie en el cuello. Y cuando conocieron a Jesús y vieron cómo las multitudes lo seguían, ellos tuvieron esperanza y dijeron: este tipo es el que nos va a liberar de los romanos. Pero las cosas no terminaron así. Y si estaban tristes por su gran amigo muerto, pero estaban más tristes todavía porque no se cumplieron sus expectativas. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Cuando lo que tú y yo esperamos que suceda no sucede, cuando lo que esperamos que pase no pasa, cuando las cosas no resultan como tú y yo las planeamos y las esperamos, cuando no recibimos lo que queremos, eso entristece nuestro corazón, tal como le sucedió a estos dos hombres. Ahora, este pasaje nos enseña un montón sobre la tristeza humana. Por ejemplo, la tristeza permeó sus conversaciones. De repente las conversaciones de estos hombres estaban invadidos por la tristeza que había en su corazón. Jesucristo les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?
A estos hombres se les notaba la tristeza en lo que hablaban, porque lo que había dentro de su corazón salía en sus conversaciones, tal como lo dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Hay alguien que no tiene que decir explícitamente: estoy bien triste, pero cuando tú empiezas a platicar con ellos, empiezas a percibir la tristeza de su corazón en lo que hablan o en algunas acciones que llevan a cabo. La tristeza de estos hombres también los estaba aislando. Diga conmigo: la tristeza nos aísla. A estos dos hombres la tristeza los estaban aislando de la comunidad cristiana. Ellos iban rumbo a Emaús y todos los demás discípulos estaban en Jerusalén. Es decir, los discípulos se estaban alejando de su familia espiritual a causa de la tristeza. Si tú estás observando que un miembro de tu familia anda medio aisladón y le dices: hijo, vente a comer, y como que no sale y no se sienta con ustedes, un síntoma de tristeza. Si sientes que el papá o el esposo no llega del trabajo rápido a la casa, está aislado de la familia por alguna razón o por otra, o ella, la niña, la adolescente o la esposa está evadida en el Facebook o en algunas otras cosas, pero está desconectada del núcleo familiar, un síntoma de tristeza. Por otro lado, la tristeza tampoco les permitía a ellos identificar el plan profético de Dios en medio de todos los acontecimientos de su diario vivir. Ellos estaban viviendo un momento profético impresionante, lo que los profetas anhelaron ver. Las profecías de 2000 años estaban sucediendo ahí en ese mismo instante, y ellos no se daban cuenta, precisamente porque la tristeza les tenía velados los ojos. Así nos pasa a muchos de nosotros también. Cuando nuestras expectativas no coinciden con nuestra realidad, cuando esperamos que algo suceda de alguna forma y al final sucede de otra, nos entristecemos. Ejemplos: cuando nos casamos esperando ser felices y la realidad es que no lo somos, nos entristecemos. Por cierto, nunca debes casarte esperando que haya alguien que te haga feliz. Nadie te va a hacer feliz en esta vida, nadie. Te la puedes pasar casándote y recasándote, divorciándote y volviendo a casar, y nunca nadie te va a hacer feliz. Nadie puede. La felicidad es el resultado de una manera de vivir. No hay nadie que te pueda hacer feliz. Así que si te inspiras en la de los Bukis que dice: necesito una compañera que me ame y que no hay, ¿verdad? No hay. Pero bueno, cuando nos casamos esperando ser felices y la realidad es que no lo somos, nos entristecemos. Cuando iniciamos un negocio queriendo prosperar y terminamos endeudados, nos entristecemos. Cuando nos embarazamos, ¿verdad? Y nos ilusionamos con la llegada de un bebé que viene y lo perdemos, nos entristecemos. Mi esposa y yo hemos tenido 5 embarazos. Tenemos un hijo. Sé de lo que hablo. Cuando el hijo que estás esperando, has construido tantas ilusiones alrededor de él y de repente te das cuenta que no es todo lo que tú hubieras querido que fuera, nos entristecemos. Cuando nuestras expectativas no coinciden con nuestra realidad, nos entristecemos. Y esa tristeza, igual que con estos hombres, influye en nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras acciones. Esa tristeza nos impide identificar cómo está obrando Dios en medio de nosotros, y no nos damos cuenta, Dios moviéndose, bendiciéndote, ayudándote, y tú sigues amargado por algunas cosas porque la tristeza no te deja ver todo lo que Dios está haciendo. Esa tristeza nos puede hacer caer en la insensatez, es decir, neutraliza nuestra capacidad de pensar con coherencia y todo lo miramos a través de los lentes de nuestras emociones. La tristeza embota nuestros sentidos espirituales y nos impide percibir la compañía de Jesús en nuestro diario caminar. Y lo más fuerte de todo, creo yo, es que igual como a estos discípulos, la tristeza a muchos los termina alejando de la comunidad cristiana. Cuando las cosas no son como ellos quisieran, terminan alejándose de la comunidad cristiana. De repente nos ilusionamos que las cosas van a ser de esta manera o de esta otra. Va a venir un nuevo pastor y va a hacer esto y va a hacer lo otro, y las cosas no son como yo me las imagino. Muchos terminan alejados de la comunidad cristiana. Y tú te los puedes encontrar en el mall o en la calle. ¿Qué onda? No te hemos visto en la conga. Es que y empiezan a platicarte toda la historia triste, ¿no? Y siempre va a tener que ver con algo que esperaban que sucediera y no sucedió. Pero esta historia también nos deja ver que a estos dos hombres tristes Jesús los vino a buscar. Es decir, no los abandonó en su tristeza.
Estos dos hombres no eran apóstoles, pero eran importantes para Jesús y los vino a buscar. Estos dos hombres no eran de los 12 mencionados, pero eran importantes para Jesús y los vino a buscar. Estos dos hombres nunca hicieron nada relevante como Pedro y Juan. Antes de este momento jamás se mencionaron sus nombres, pero eran importantes para Jesús y Él los vino a buscar. Eso nos enseña que tú y yo somos importantes para Jesús por quienes somos, no por lo que hacemos en la congre. A lo mejor tu nombre no es el más destacado en esta congregación, no eres el brother más famoso, el que regala más despensas, el más activo, el que hace más cosas aquí, pero tú eres importante para Jesús. Y si tú estás viviendo una tristeza, el Señor es capaz de irte a buscar hasta donde tú estás para sacarte de allí, porque tú eres importante para Él. Tú eres importante para Él. Quizá no eres líder de esta iglesia, no destacas, pero eres importante para Jesús. Y si tú estás triste, a Jesús le interesas tú, le interesa tu tristeza, quiere acercarse a ti y quiere traerte de regreso, no nomás al gozo, también a la comunidad cristiana. Esta historia, y es lo maravilloso, esta historia no terminó en tristeza. Porque a lo mejor yo le estoy planteando todo esto y a lo mejor tú estás así como sí, pero la verdad es que esta historia no terminó en tristeza. Por eso la plática se llama de la tristeza al gozo. Lucas 24, versículos 31 al 35, va a salir allí y dice: entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron. Y se decían el uno al otro, dice: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Y al final dice: entonces ellos, dice, se levantaron en esa misma hora, verso 33, y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y se decían: ya ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ellos, versículo 35, contaron todas las cosas que les habían acontecido en el camino. Al final de esta historia observamos que estos hombres no se quedaron en su tristeza, sino que ellos volvieron gozosos a la comunidad cristiana a contar lo que vivieron. El Señor te entiende, el Señor comprende tu situación, pero no te da por el lado para que te quedes ahí. Lo que el Señor quiere sacarte de esa posición y ponerte en una posición nueva de autoridad, de restauración, de gozo, de integración en la comunidad. Ahora, ojo con este detalle, aguas con este detalle. Todo seguía igual, la realidad no había cambiado, los hechos no fueron modificados. Todo se veía exactamente igual, pero lo que cambió de ellos fue su actitud ante la realidad. Eso significa que si usted y yo cambiamos nuestra actitud ante la realidad, vamos a poder enfrentarla con más posibilidades de prevalecer ante ella. Eso es algo muy importante para usted y para mí, porque a veces quisiéramos que Dios cambiara las cosas. Y en esta historia usted y yo no encontramos que Jesús cambió nada. Lo único que les ayudó fue a desarrollar una actitud totalmente diferente ante su adversidad. De repente estamos como programados a que en todo tiene que haber un milagro de transformación, pero a veces el milagro más grande es que usted y yo tengamos gozo para enfrentar la adversidad en nuestra vida diaria. Este fragmento nos permite aprender demasiado sobre la tristeza humana. Aquí usted y yo podemos encontrar causas de la tristeza, consecuencias de la tristeza. Pero lo mejor de todo que usted y yo podemos encontrar en este pasaje es: podemos encontrar un camino para salir de la tristeza y regresar al gozo. Porque este fragmento, esta historia que leímos, no nos platica de lo que hay entre Jerusalén y Emaús, ¿verdad que no? O sea, usted y yo analizamos el fragmento y no te va a decir: no, y si tú vas caminando de Jerusalén a Emaús, a 1,5 kilómetros vas a encontrar un arbolote gigante. No, y luego como a 3 kilómetros hay una montaña, y como más para allá hay un lago, hay una piedra gigante. Nada de eso te vas a encontrar. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Lo que vas a encontrar es un trayecto de un estado de profunda tristeza a un estado de profunda fe y profundo gozo. Por eso, el día de hoy les comparto esta gran verdad central que yo puedo obtener en este pasaje, y es el que está en la pantalla. El discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. Cuento 3 y me lo dice lo más fuerte que pueda. 1, 2, 3. El discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará
De la tristeza al gozo. Como que de aquí para acá nadie dijo nada. Tienen otra segunda oportunidad, pero todo el mundo desde aquí hasta acá, las tres, lo vamos a decir bien fuerte. 1, 2, 3. El discípulo que se deja acompañar por Jesús pasará de la tristeza al gozo. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La compañía de Jesús. Porque hay discípulos tristes, como en esta historia los vimos. Y hay discípulos gozosos. Entonces la palabra clave es la compañía de Jesús en tu diario caminar. Que tú le permitas al Señor Jesús acompañarte. Que tú le permitas al Señor Jesús caminar contigo. Que tú incluyas a Jesús en tu vida diaria. Que tú le permitas a Él ser parte de todo lo que tú estás viviendo. Eso es la clave para que tú puedas salir de un estado de profunda tristeza a un nuevo estado, uno de fe, uno de gozo. Ok, ¿cómo pasaron estos hombres de la tristeza al gozo? En los minutos que me quedan yo quiero contestar esa pregunta. Porque si usted y yo descubrimos cómo le hicieron ellos, a lo mejor usted y yo también podemos hacer lo mismo. Y si por alguna razón tú has estado muy triste últimamente, si por alguna razón algunas cosas no han salido tal como tú las proyectaste, si por alguna razón te has llevado algunas decepciones en alguna de las áreas de tu vida, laboral, personal, familiar, matrimonial, y eso te ha drenado tu vitalidad emocional, tú y yo podemos dar estos mismos pasos para salir de la tristeza y volver al gozo. ¿Alguien está listo? Levanta tus dos manos en alto, así lo más alto que puedas, lo más alto que puedas, y dile: Dios mío, estoy listo para saber qué hacer y salir de la tristeza y volver al gozo. Habla mi corazón. Amén. ¿Cómo le hicieron? Número 1, le contaron a Jesús lo que pasó. A ver, dígalo conmigo. Le contaron a Jesús lo que pasó. Este aspecto es muy importante. Lo primero que hicieron estos hombres fue contarle todo a Jesús. Lucas 24, 17 al 21 dice así: y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Quién está preguntando eso? Jesús. Y se los está preguntando a ellos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: a ver, momento, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Ahora yo te pregunto, ¿Jesús sabía qué onda o no sabía qué onda? Sí sabía qué onda, porque a él le habían pasado todas esas cosas. ¿Qué cosas? Les dice Jesús. Y ellos contestan así como sacadísimos de onda, como diciendo: ay, este tipo no lee los periódicos. Y entonces le dicen: pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Esas cosas. Y eso no es lo peor de todo, dicen. Esto es lo peor de todo, que nosotros no esperábamos ese final. Esto es lo peor de todo, que nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de terminar con toda esta situación horrible que estamos viviendo. Ellos salieron de la tristeza y volvieron al gozo cuando empezaron a platicar con Jesús de lo que les pasó a ellos. Ojo, los psicólogos dicen que hablar del asunto nos va a ayudar. Es cierto, hablar te ayuda. Pero ojo con este detalle. Estos dos hombres, hablar nada más del asunto no los curó. Lo que los curó fue contárselo a la persona correcta, a Jesús. Porque ellos ya venían hablando del asunto, pero seguían sumidos en la tristeza. Solo hasta que le contaron a Jesús, entonces su panorama empezó a cambiar. Eso me enseña que el simple hecho de contarle o hablar con cualquiera de las cosas que me entristecen no me va a sacar a mí de mi tristeza. Cuando estoy triste tengo que aprender, tengo que decidir, tengo que ser intencional en contárselo a Jesús. Porque si hablo con otro triste igual que yo, lo único que va a pasar es que vamos a engrandecer nuestra tristeza. Pero cuando tú y yo hablamos con Jesús, recibimos de Él sanidad para el alma. Pregunta clave, ojo, ¿por qué Jesús les permitió contarle una historia que Él ya conocía? Por una razón muy sencilla,
porque para ellos era importante contarle a Jesús lo sucedido. Jesús no lo necesitaba. Quienes lo necesitaban eran ellos. Hablar con Jesús de lo que ha pasado va a traer sanidad a tu alma, va a traer gozo a tu espíritu, va a traer alivio a tu ser. Jesús no necesita que tú se lo cuentes, Él ya lo sabe, pero tú necesitas contárselo a Él. Recuerda que tu alma no va a sanar solo por contar lo sucedido a cualquier persona. Contar lo que tú sientes no te va a sanar. Tu alma no va a sanar por contárselo a cualquier persona o publicarlo en el Face. Tu alma va a sanar cuando se lo cuentes a la persona correcta. Se trata de contárselo a alguien que te va a ayudar a interpretar lo sucedido. Se trata de contárselo a alguien que va a dirigirte en algunas acciones que van a traer sanidad a tu alma. Se trata de contárselo a Jesús. Y a veces tú y yo nos guardamos todo. Quizá te ocurrió algo que te entristece. Quizá tienes años que no has podido volver a México y te has estado entrando algunas cosas que te duelen dentro de tu corazón. Y te lo has estado callando por días, por semanas. Y tu familia te pregunta: papá, ¿qué tienes? Estás muy serio. Viejo, ven a comer y no te quieres levantar. Te lo estás guardando, te lo estás tragando ahí dentro de tu corazón. Callártelo te va a enfermar, te va a dañar. La Biblia dice: mientras callé se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. Entonces reprimirlo no es bueno, porque tarde o temprano va a salir a la luz mediante una enfermedad o mediante un vicio, mediante un pecado, mediante alguna situación. Ahora, tampoco se trate de divulgarlo y platicarle a todo mundo lo que traes. No deberías tampoco contárselo a otro triste igual que tú. Pero sí deberías empezar a contárselo a Jesús. Cuéntale a Jesús lo que pasó con tu papá, con tu mamá, mientras tú estabas aquí, no podías ir a verlos. Cuéntale a Jesús lo que tú esperabas que sucediera y no sucedió, que te viniste aquí buscando ciertas cosas que no has conseguido. Cuéntale a Jesús lo que tú querías con todo el alma y a lo mejor por alguna razón sientes que se te escapa de las manos. Contarle a Jesús lo que te pasó te va a traer sanidad a tu alma. Ahora, no estoy hablando de hacer guerra espiritual y reprender chamucos y hacer declaraciones. No, estoy hablando de abrir tu corazón con Jesús. Porque de repente como que sentimos que tú y yo podemos como cambiar las cosas a través de declaraciones tuyas y mías. Hay cosas que nunca van a cambiar. Pero cuando tú y yo abrimos nuestro corazón con el Señor y le planteamos lo que sentimos del Señor, nos trae sanidad al alma. Cuando yo estaba chiquito ahí en la iglesia, esta canción de seguro se la sabe Jorge. Ha de haber sido del hit también cuando él estaba chiquito en su iglesia. Se cantaba una canción que se llamaba Dilo a Cristo. ¿Alguno otro se lo sabe? Así decía: cuando estés cansado y abatido. Ya ves, ya se la sabe mi compa. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Y el coro decía: dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. No está hablando de hacer guerra espiritual, ni de sacar chamucos, ni andar descabezando demonios. Está hablando de que tú y yo nos tomemos un tiempo para platicar con el Señor sobre las cosas que nos duelen, que nos preocupan. Pregunta, brother, pregunta: ¿a qué horas platicas con Jesús? No, pues no he platicado con Él, brother. Sí he venido a la iglesia los domingos, pero no he platicado con Él. Si no has platicado con Él de lo que te duele, si no has platicado con Él de lo que te frustra, si no has platicado con Él de lo que anhelabas, si no has platicado con Él de lo que esperabas, a lo mejor eso explica por qué todavía estás profundamente triste por algunas cosas que has vivido. Y puede pasar 10 años o 15 o 20, o puede pasar toda una vida y tú irte a la tumba con un profundo dolor en tu corazón si no tomas el tiempo para hablar con Jesús de lo que te ha pasado. A mí me encanta platicar con Él en la mañana, con un cafecito, con la música que me gusta, en mi sillón favorito, y hablar con Él y decirle:
yo quería otra cosa, yo anhelaba esto, yo no esperaba esto. Y empezar a hablar con Él y decirle las cosas que yo siento, independientemente si cambia la realidad o no. Eso a mí ya me trajo sanidad a mi alma. ¿Cómo le puedo hacer para salir de la tristeza y volver al gozo? Necesito contarle a Jesús lo que pasó. ¿Están aburridos? Número 2. ¿Cómo puedo salir de la tristeza y volver al gozo? ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Aparte de contarle a Jesús lo que pasó, Jesús les ayudó a analizar los hechos a la luz de la Escritura. A las 3, diga conmigo eso que está en la pantalla. 1, 2, 3. Analizaron los hechos a la luz de la Escritura. Fíjese bien, cuando ellos le contaron a Jesús lo que pasó, Jesús, les ayudó a interpretar lo sucedido a la luz de la Escritura. Es decir, les mostró una perspectiva bíblica del mundo. Fíjense lo que dice Lucas 24, 26 al 27. Jesús les pregunta a ellos, a los tristes, y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pues la respuesta es sí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, hasta Malaquías, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando usted y yo no aprendemos a interpretar la Biblia desde la vida, desde la perspectiva de la Escritura, el resultado va a ser casi siempre decepción y tristeza. Muchas personas se van de la congregación o se estancan en su caminar con Dios porque algo les ocurre o porque no tienen la capacidad de interpretar lo que están viviendo a la luz de las Escrituras. No tienen una perspectiva bíblica del mundo. No saben cómo interpretar sus situaciones a la luz de la Biblia, y eso los hunde, los aleja de la comunidad cristiana o los estanca en su desarrollo espiritual, les nubla la vista, y el único que sale ganando de todo esto es el diablo. Estos discípulos ya iban en camino a la lejanía de los demás discípulos. Eran dos tristes caminando en la misma dirección. ¿En qué dirección? Emaús, brother. No importa la ciudad. Ellos iban alejándose de la comunidad cristiana. Eran dos tristes caminando en la misma dirección. ¿Cuántos tristes eran? 2. ¿Y por qué 2? Pues porque los espíritus se atraen. Un triste llama a otro triste, ¿no? Un amargado llama a otro amargado, un inconforme llama a otro inconforme. Los espíritus se atraen. Si viene a cantar Paquita, la del barrio South Bend, Indiana, se va a llenar de mujeres amargadas, ¿sí o no? Y se va a oír el grupo por todo South Bend: rata de 2 patas. ¿Por qué? Porque los espíritus se atraen. Por esa razón en el pajar había 3 tristes tigres tragando trigo en el pajar, ¿no? Los espíritus se atraen. Iban 2 tristes caminando en la misma dirección. Ojo, pero Jesús no estaba triste. Jesús estaba lleno de gozo. A pesar de que fue a él al que le pasó todo, él no estaba triste. Él estaba lleno de gozo, él estaba lleno del Espíritu de Dios. Él tenía conocimiento de la Escritura, él tenía una perspectiva bíblica del mundo. Él sabía cómo interpretar los acontecimientos. Por esa razón pudo ayudarles a interpretar todos los hechos que estaban viviendo para que salieran de su tristeza. Ojo, consejo, perla de gran precio. Qué importante es seleccionar bien a tus amigos. Busca amigos maduros en la fe. Amigos que no te van a decir lo que tú quieras oír. Amigos que a lo mejor en alguna ocasión te van a confrontar con alguna realidad y te van a desafiar a crecer, a desarrollarte en tu fe. Porque si te juntas con otro triste igual que tú, lo único que va a pasar es que te vas a mantener en el mismo nivel de tristeza. Estos 2 hombres iban platicando entre ellos, pero no salían de su tristeza porque eran 2 iguales. Hasta que llegó Jesús a platicar con ellos con otra perspectiva, con otro espíritu, con otra mentalidad, con otro criterio de las cosas. Entonces estos pudieron salir de allí. Una perspectiva bíblica del mundo. El problema el día de hoy es que muchos cristianos no meditan en las Escrituras. Y es que hay tanta Biblia hoy en nuestro ambiente, ¿sí o no? De repente estás checando tu Face y te sale un versículo, ¿sí o no? Y entonces a ese versículo tú le das like y sientes que ya leíste la Biblia. No, eso no es leer la Biblia, brother.
Esa gente piensa que ya leyó la Biblia porque le dio like a un versículo, porque les llegó un mail de alguien por ahí que manda versículos a tu correo electrónico. Eso no es leer la Biblia. Y eso explica por qué el día de hoy hay un montón de personas incapaces de enfrentar sus situaciones y pierden la batalla ante la tristeza. Porque muchos no estamos leyendo la palabra como deberíamos. Y hay otros que aunque la leen, no han aprendido a meditar en ella. Y eso provoca que hay muchos creyentes el día de hoy que no tienen una perspectiva bíblica del mundo. Porque no se trata nomás de leer, que meditar. Urge que usted y yo aprendamos a desarrollar una perspectiva bíblica del mundo. ¿Cuántos han oído este nombre? Steve Jobs, levante su mano. A lo mejor usted no sabía que Steve Jobs creció en una iglesia cristiana hasta su adolescencia y luego se alejó. ¿Por qué se alejó? Se alejó porque un día en una revista vio una fotografía de unos niños en África muriendo de hambre. Y él decía, ¿por qué Dios no hace nada para resolver eso? ¿Por qué Dios permite eso? Sus expectativas de Dios no coincidían con su realidad. Él no pudo con eso. Decidió irse de la iglesia a partir de ese momento porque no le gustó la respuesta que le dieron sus maestros de escuela dominical. Pero el punto es este: él no fue el único que miró esa fotografía. Muchos otros miraron esa misma fotografía y en lugar de alejarse de Dios se acercaron más a Él. Porque es fácil descubrir a lo largo de la escritura que Dios no resuelve los problemas del mundo por sí solo, siempre utiliza a los seres humanos. Entonces, en vez de decirle, Dios, ¿por qué no haces nada?, casi siempre es, Dios, heme aquí, envíame a mí. Es una perspectiva bíblica del mundo. Cuando usted y yo no tenemos esa perspectiva bíblica del mundo, nos cuesta trabajo interpretar los problemas. ¿Cuál era la diferencia entre Steve Jobs y los demás jovencitos que vieron la misma fotografía? La capacidad de interpretar la vida desde la perspectiva de la escritura. Dios siempre cambia el mundo a través de personas que se dejan usar por Él. ¿Cuántos aquí quisieran decirle, usa mi vida, Dios mío? ¿Cuántos deberían decirle, Señor, última hora me trajiste aquí no nomás para ganar dólares? Timora, me trajiste aquí para cambiar vidas, pudieras usarme. Timora, me trajiste aquí para que te conociera y luego me volviera yo un instrumento en tus manos. Me platicaba mi tocayo José en estos días que él le decía a Dios hace mucho tiempo: quiero que me des un carro y luego que me des una casa y luego que me dejes ir a Estados Unidos. Y Dios le dio el carro y le dio la casa y luego se lo trajo para acá. Y luego aquí él conoció al Señor y ahora le está sirviendo. Dios te trajo aquí para propósitos más altos que solo ganar unos cuantos dólares. Dios te trajo aquí para transformar tu vida y usarte para ser un instrumento poderoso en sus manos. Saques papeles o no saques papeles, tú puedes ser una bendición en este lugar. Tengas papeles o no, Dios puede usarte para inspirar a otros, para sacarlos del hoyo de la desesperación en el que muchos están. Cuando tú y yo empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de la escritura. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué es eso que últimamente te ha ocurrido que ha drenado toda tu vitalidad emocional? ¿Cómo estás interpretando las cosas que la gente hace o deja de hacer para contigo? ¿Estás viendo todo a través de los lentes de tu dolor o estás viendo las cosas a través de la que la escritura te presenta? Si tú y yo queremos salir de la tristeza y volver al gozo, necesitamos contarle a Jesús lo que pasó y necesitamos desarrollar una perspectiva bíblica del mundo. ¿No los estoy aburriendo horrible? Número 3 y último, como decimos en Sinaloa, ya con esta me despido, ¿sale? ¿Cómo pasaron de la tristeza y volvieron al gozo? Número 3 y último. En tercer lugar, yo descubro que Jesús les ayudó a ellos a activar su espiritualidad. Ellos activaron su espiritualidad. Los dos discípulos de Jesús practicaron un sacramento que reafirma nuestra permanencia en la comunidad cristiana. Estoy hablando de la comunión o cena del Señor. Este sacramento es muy importante porque nos recuerda que a Jesús no lo atraparon queriendo huir. ¿Verdad que no lo atraparon? Él se entregó por nosotros. Este sacramento nos recuerda que fuimos salvos por gracia, no porque hagamos las cosas bien o mal, por gracia. Este sacramento nos recuerda que no estamos solos en este mundo, pertenecemos a una familia, la familia de Dios. Este sacramento nos hace recordar que esperamos el regreso del Señor, no estamos dejados atrás ni abandonados. Este sacramento nos recuerda que Dios ha prometido bajo pacto
perdonar todos nuestros pecados y darnos un nuevo corazón. Este sacramento nos hace recordar que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizá por esa razón fue que Jesús les ministró la cena a estos muchachos. Eran dos hombres sumidos en la más profunda tristeza porque la decepción los alcanzó, porque las cosas no terminaron como ellos lo esperaban. ¿Y qué es lo que hizo Jesús con ellos? Les ministró la cena del Señor. Lucas 24:30 dice, y va a salir en la pantalla: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Les ministró la cena. Pregunta: ¿y qué produjo eso en los muchachos? Detonó en ellos una chispa de fe, activó en ellos su espiritualidad, reavivó sus sentidos espirituales. Mírelo usted mismo lo que pasó. Lucas 24:31 al 35 dice: entonces, no antes, hasta entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y fíjate lo que dice: levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Familia, al participar de la cena del Señor, estos hombres se activaron en sus sentidos espirituales. Recibieron como una recarga del cielo y todas las aplicaciones espirituales que había en ellos se activaron nuevamente. El gozo, la paz, la fe, la tenacidad, todo eso ya estaba ahí, pero estaba desactivado por la tristeza. Y cuando activaron su espiritualidad, todo eso se despertó, se activó de inmediato. Volvieron a la comunidad cristiana, le contaron su experiencia y la historia que empezó triste terminó con gozo. ¿Qué debemos hacer tú y yo si estamos tristes? ¿Qué debemos hacer tú y yo si de repente las cosas no han sucedido como tú y yo lo esperábamos? ¿Qué debemos hacer tú y yo si de repente descubrimos que ese hijo o esa hija en que pusimos nuestra fe y nuestra esperanza a lo mejor tiene un mes o mes y medio o 3 meses engañándonos? ¿Qué tenemos que hacer si las cosas no han sucedido tal como tú y yo habíamos soñado con todo el corazón? Necesitamos contarle a Jesús lo que pasó. Necesitamos empezar a ver la vida a través de los lentes de la Escritura. Y necesitamos empezar a activar nuestra espiritualidad. A lo mejor la razón por la que tú y yo estamos sumidos en la tristeza es porque últimamente no hemos estado muy activos espiritualmente hablando. Yo te animo en esta tarde, aunque no te nazca, aunque no tengas deseos, ora. Sé intencional en eso. Ay, es que no me nace, brother. No, aunque no te nazca, tú sé intencional. A lo mejor no tienes deseos de alabar, no tienes deseos de buscar a Dios, no tienes deseos de dar, no tienes deseos de servir. No, aunque no te nazca, sé intencional, da un paso de fe, actívate en tu espiritualidad y eso te va a empezar a dar una inyección de fe. Cuéntale a Jesús lo que te ha pasado. Lee su palabra para que empieces a desarrollar una perspectiva bíblica del mundo. Quizá aquí mismo entre nosotros, en este mismo día, quizá esa es la razón por la que estoy aquí en esta tarde. Hay entre nosotros algún discípulo cuya experiencia ha sido triste. A lo mejor tú esperabas un final muy distinto en alguna situación en tu vida y al no suceder lo que tú esperabas, eso te ha sumido en la tristeza. ¿Qué puedes hacer? Cuéntale a Jesús lo que pasó. Empieza a desarrollar una perspectiva bíblica del mundo y activa tu espiritualidad. Y ya, se acabó. ¿Cuántos aprendieron algo en esta charla el día de hoy? Hace muchos años escuché esta canción, tal vez tú te la sabes, escúchala antes de terminar, dice así: bendeciré al Señor, Dios de mi salvación,
Él ha sido tan bueno para mí. Vamos a subir. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Fíjate, en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. ¿Alguien se la sabe? Póngase de pie, cántala conmigo. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. ¿Puedes tocar en piano, Gabriel? Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. El coro dice: en el día de angustia, levanta tus manos, diles. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Nada más con el puro piano, por favor. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias por la oportunidad de exponer esta palabra, porque tú conoces a cada persona que está aquí escuchando el día de hoy. Tú conoces la historia, tú conoces las vivencias, tú conoces las expectativas de cada uno. Y tú sabes qué es lo que cada uno ha vivido. Y a lo mejor hay algunos aquí entre nosotros que su historia no ha terminado como ellos hubieran querido. Y eso les ha traído tristeza en su corazón. Y tú los amas tanto, Señor, que los fuiste a buscar. ¿Qué tal si levanta sus dos manos en alto y le dice: Señor, te doy gracias porque tú me amas y tú no me quieres dejar allí sumido en mi dolor? Tú no me quieres dejar allí abandonado en mi tristeza y en mi llanto. Tú tienes un propósito para mí. Tú me quieres traer de regreso al gozo. Tú me quieres traer de regreso a una perspectiva de fe. Dígale: tú me conoces, Dios. Tú conoces toda mi historia, cada capítulo de mi vida. Tú lo conoces. ¿Sabes lo que yo anhelaba?
¿sabes lo que he recibido? Y tú quieres traerme de regreso al gozo. Y dígale en voz alta: gracias por amarme, Dios. Gracias por tener un plan para mí. Segunda oración que vamos a hacer. Esta oración que vamos a hacer es con la persona que está allá a tu lado. Fíjate lo que vamos a hacer. Te voy a pedir que voltees con la persona que está a tu lado. A lo mejor es tu esposa, tu esposo, algún amigo, o tu hijo. Ponle tus dos manos en los dos hombros. Dos manos, dos hombros, un rostro. Ponle tus dos manos en sus dos hombros. De frente, de frente, de frente, de frente, de frente. Y dile: tal vez tú no esperabas que las cosas sucedieran así. Tal vez estás viviendo lo que nunca pensaste vivir. Pero Dios sabe y está contigo. Y en este mismo instante te viene a buscar para sacarte de la desesperación, para sacarte de la tristeza y para traerte de regreso al gozo. Dile: Dios puede ayudarte y cambiar tu actitud. Dios puede darte una óptica distinta para que tú enfrentes tu vida con fe, con esperanza. Dile: no tengas miedo del futuro. No tengas miedo de nuestra familia. No tengas miedo de nuestros hijos. No tengas miedo de nuestras finanzas. El Señor tiene todo en control. Él te va a ayudar a ti. Él me va a ayudar a mí. Y vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Ahora empieza a orar por él o ella. Empieza a pedirle a Dios consuelo. Empieza a pedirle a Dios fe. Empieza a pedirle a Dios esperanza. Empieza a pedirle a Dios ánimo. Empieza a pedirle a Dios lo que necesita tener para enfrentar esta circunstancia en su vida con fe y con esperanza. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de hablar esta palabra, de soltar esta palabra, de desafiar a tus hijos, de hacerles saber que independientemente si son personas destacadas o no en esta comunidad cristiana, tú les amas y tienes un propósito para su vida y quieres sacarlos de la tristeza y traerlos de regreso al gozo. Pido que tu palabra venga a traer fe, esperanza e inspiración en su vida, en el nombre de Jesús. Si ya oraste por él o por ella, dale un abrazo. Dile ahí en su oído que no se preocupe. Dile que Dios tiene control de su vida. Dile que Dios tiene control de sus hijos. Dile que Dios no le va a abandonar en el momento difícil. Y luego nos levantamos nuestras dos manos y le decimos: gracias, Dios mío, porque estás al pendiente de todos los detalles de nuestra vida. En el día de angustia, en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, en el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor, bendeciré a mi Señor. Muchísimas gracias por escucharme, hermanos. Que Dios les bendiga. Jorge, gracias por recibirme hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, muchas gracias por este tiempo hermoso. Gracias, Señor.